tema de hoy quiere decir mi padre. Es el Día del Padre y bien que nos festejamos, bien que honramos a los padres en esta tierra, pero hoy vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. No podría ser otra cosa, ¿no es cierto? Mi Padre. Sin duda alguna, el ser humano, sin dudarlo, hemos cometido errores, no hemos sido los padres perfectos. Podría ser que nos falte mucho, algunos de ustedes posiblemente estén muy cerca de ser la perfección, pero como no todos tenemos esa dicha, posiblemente tenemos que hablar por los que no necesariamente lo son. Pero nosotros, los hijos o los que buscamos una relación, buscar un padre, encontrar un padre, pues tenemos la dicha de tener a nuestro Padre Celestial. No es que nosotros se nos ocurrió decirle papá a Dios, porque hubiera sido algo, ¿no? Que bueno, digámosle papá, y Dios diciendo allá arriba, ¿y este qué se cree, no? ¿De dónde me sale este con qué es mi hijo? Pero la verdad es que no es una idea del ser humano, sino que es un corazón de Dios acercarse a nosotros y convertirse en nuestro Padre, ¿verdad? Para esto les voy a contar un hecho amargo que pasó, una situación amargo. ¿Por qué digo yo amargo? Porque es una de las historias más tristes que aparece de los discípulos en la Biblia, por supuesto, antes de recibir el Espíritu Santo, antes de que Jesucristo fuera resucitado. Nuestro famoso Pedro, el hombre de los que tiene ya más ímpetu, más fuerza, ¿no es cierto? Jesús le había advertido: Pedro, no te hagas tanto el valiente, porque antes de que el gallo cante 3 veces me negarás 2. Y él dijo: no, pues yo tengo la fuerza, y lo tenía el ñeque, pero usted sabe que cuando no se tiene el poder del Espíritu Santo, uno flaquea, uno se vuelve débil, uno no está en la capacidad de poder responder a la altura que se diría ante todos los problemas. Respondemos ante algunos muy sabios han salido adelante, pero la mayoría hemos sucumbido en el error. Entonces aquí está Pedro, que efectivamente que el gallo cantó las veces que cantó y Pedro le negó, le maldijo al Señor, y cuando salió de ese lugar se da cuenta lo que hizo, y saliendo dice fue y lloró amargamente. Bueno, creo que algunos de nosotros también en nuestro caminar como hijos hemos llorado amargamente nuestra falta de honra a nuestros padres, o nosotros padres hemos fallado a nuestros hijos y hemos llorado amargamente por nuestros errores. Pero Dios, que sabe amarnos, perdonarnos y limpiarnos, cuando entregamos nuestra vida a Él, podemos nosotros rectificar, primero pidiendo perdón o perdonando, según sea el caso, y la otra cosa es rectificando cuando se puede, porque a veces llega la época hasta de la muerte, donde algunos padres han pedido perdón a sus hijos y han muerto. Y yo recuerdo haber ido a orar por un hombre que, bueno, los hijos, así que solo porque alguien más pidió que yo fuera a orar, no por los hijos. Los hijos ya querían que papá se muera porque realmente había sido terrible, terrible, y metido en pecados tremendos, tremendos, tremendos. Pero nosotros que somos enviados como el Señor a salvar a los más perdidos, pues pasamos el momento que los hijos nos vieran, entramos al lugar y el hombre estaba esperando que alguien le hablara de Dios. Y mire, no faltó mucho de nuestras palabras para que él dijera: yo quiero pedir perdón, quiero arrepentirme. Lo hizo delante de Dios y fue llamando a sus hijos y pidió perdón. Algunos de ellos un poquito entre dientes, sí, otros lloraron, otros sí, pero ese no es el caso. El caso es que él pidió perdón y prontamente, después de un par de días, pasó a la presencia del Señor. Pasó aliviado, pasó sabiendo que aunque no fue el mejor hombre, el mejor padre, pudo pedir perdón y ser perdonado. Y así los hijos también empezar a tener un encuentro con el Padre, ¿no es cierto? Un encuentro que les permita a las personas estar a cuentas con sus padres, en sus padres en lo terrenal. Es importante que nuestros padres en lo terrenal estemos al día, y los otros padres terrenales al día con nuestros hijos pidiendo perdón. Bueno, pero todos sabemos que la historia de Pedro no quedó ahí, amargado, se fue,
sino que Jesucristo, y yo quiero que pongan atención a esto, la gran diferencia de tener a Dios como Padre y cómo debemos de reaccionar cuando alguien nos hizo daño. Fue tremendo lo que hizo Pedro para Jesús, estando Jesús justo ya golpeado, lastimado, ya que le negara y lo maldijera por 2 veces, perdón. Tremendo. Sin embargo, Jesús resucitado, cuando les busca en la playa, Pedro está trabajando, metido en lo que, entre comillas, sabía hacer, porque ese día no pescó nada, era pescador, y no agarraba nada, pero sin duda alguna por la temperatura, la madrugada, el trabajo y todo, se había despojado de sus ropas. Y cuando Jesús les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer desde la orilla? No le reconocían. Y cuando vuelve Jesús a decirlo y dice, es el Señor. Qué vergüenza, Pedro, no solo le he fallado, sino que ahora me viene a encontrar yucho, ¿no es cierto? Sin nada en de ropa, y sí que se lanzó al agua, con tal de honrar al Señor, de no mostrarse en esa condición. Pero así fue como Jesús nuevamente lo abraza. Esa misma ocasión Jesús lo abrazó, se fue caminando con él y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Las famosas 3 veces en donde Pedro reafirma que le ama y el Señor lo afirma en el reino. No solo lo afirma, sino que le establece para que pastoree y cuide sus ovejas. Cualquiera diría, oiga, ¿no será que Jesús se equivoca? Habiendo de Pedro lo que hizo, ¿no le va a volver a fallar más adelante? Posiblemente sí, pero no de la misma manera. Recuerde que ya Pedro después va a recibir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y va a tener la fuerza de Dios, que es lo que nosotros necesitamos para enfrentar ahora sí sanamente el perdón, perdonar y sanamente el pedir perdón, para estar a cuentas, para estar y disfrutar de un padre o de un hijo, o especialmente de nuestra relación con Dios como Padre, ¿no es cierto? Ahí entonces nos llevó. Entonces esta historia de Pedro, aunque fue duro, termina bien. ¿Y quién diría que Pedro fue el primero que alzó su voz y predicó a 5,000 hombres convirtiéndolos al Señor? El que había llorado amargamente ahora está siendo levantado. Esa es la gran diferencia cuando hay el perdón. No solamente te perdono, pero no te me cruces, no solamente te perdono, pero no te quiero volver a ver. Ya te dije que me perdones, pero de aquí en adelante olvídate, sino que hay que ser frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, ¿no es cierto? Bueno, vamos adelante con la segunda escritura que tengo. Este es el famoso cuando le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar. Jesús empieza con algo que para nosotros ahora es común porque quizá muchos de nosotros el Padre Nuestro lo hicimos un rezo en nuestra historia y lo sabíamos de memoria, aunque no lo pensábamos mucho, pero igual lo sabíamos. Y empezaba Padre Nuestro que estás en los cielos. Creo que esa primera parte, si no se sabe en el resto, por lo menos la primera parte, eh, toda la cristiandad, entre católicos y evangélicos se la sabe. ¿Están de acuerdo? Pero el punto es, ¿por qué Jesús empezó así? ¿Qué implicaba para los judíos que Jesús empezara de esa manera? Mire, un judío no se podía referir a Dios así nomás. Es que Dios, es que Jehová. Lo que pasa es que Jehová, no, ellos no mencionaban la palabra Jehová si no tenían una razón de fondo profunda para decirla. Porque ellos era tal la honra, tal la seguridad de que a Dios había que honrarle, había que actuar correctamente delante de él, que lo que menos a ellos harían era mencionar el nombre del Señor así por así. Es decir, nosotros, papá, viejo, mi querido viejo, oye, venga, barrigoncito, véngase conmigo al papá, ya le tratamos con cariño, ¿no? O flaco, vente. No solo por flaco, acércate para acá, al papá. Es una muestra de cariño, pero y no hay un irrespeto en eso, pero los judíos no lo hacían. Cuando Jesús les dice, ya que van a orar a Dios, díganle de esta manera, está abriendo el panorama, dándoles una nueva perspectiva, pero no solo por ser nueva, sino que el sentido correcto de lo que les está diciendo. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. La idea, Padre que estás en los cielos, es para asegurarse que no le estamos orando al Padre físico, sino que a Dios, ¿no es cierto? Y dice,
pero les dice, y en ese rato no menciona la palabra Dios. En otras escrituras dice nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Pero aquí dice, díganle Padre nuestro que estás en los cielos. Entren a la oración en la confianza, como cuando se le habla a un Padre bueno, amoroso, el cual es el que está en los cielos, que es Dios. Aquí ya vamos nosotros a la perfección del conocimiento de la palabra Padre, del amor que le debemos de tener al Padre correctamente. Siendo Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando irrumpió con eso Jesús, no les vimos, pero yo me puedo imaginar la cara así de sorpresa de todos. ¿Cómo? Por poco con vergüenza le vamos a decir Padre nuestro a Dios cuando ni siquiera usaban la palabra Padre para con Dios, sino que le decían Jehová, Jehová, una palabra que fue arreglada al griego porque en el hebreo no se usaban las consonantes para hablar a Dios, ¿no es cierto? Así las consonantes, ¿no es cierto? Sino que se decía, no habían vocales, no había, era un nombre raro de decir, los griegos le pusieron esa forma, que todavía no es tan fácil, pero Jehová, ¿no es cierto? Se decía, o Yahvé, decían algunos otros. Entonces, ahora él les dice que digan Padre Nuestro. Esto no es solamente que un nuevo estilo, ¿ah? No lo tomemos como un nuevo estilo, tomémoslo como la apertura del cielo abriéndose para el hombre. Cuando Jesucristo murió, dice que el velo del templo, el cual el templo solo estaba en la presencia de Dios, estaba el velo, dividiendo al resto de los seres humanos con la presencia de Dios. Cuando el velo se rasgó, dice que de arriba para abajo era seña que era Dios abriéndolo. Era Jesús diciéndole, ahora van a poder venir conmigo con toda entera confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Y van a venir diciéndome, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí se da cuenta? Los discípulos, obviamente, mucho más que nosotros, soy consciente por el hiperuso o el mal uso de la palabra Padre, pues ya tenemos un poquito degradado el tema. Para ellos era, vaya, le voy a decir a Dios Padre. Y obviamente me imagino que ellos empezaron a regocijarse y empezar a practicar aquello como, bueno, no será que me va a caer un rayo del cielo por ser un abusivo, pero yo voy a repetir lo que Jesús me dijo. Padre, Padre que estás en el cielo. Y empezaron ellos a hacer. Y por supuesto, no voy a entrar al resto, lo menciono porque lo tenía aquí para que se familiarice un poco más de la escritura. Lucas 11:2 que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, todo en relación a la relación y a la conversación con el Padre. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa, por supuesto, el Padre nuestro. Bueno, Juan da una de las revelaciones más grandes en Juan capítulo 20:17. Jesús ya resucitado, otra vez, ahora era Jesús cuando estaba vivo, ¿no? Pero ahora es Jesús resucitado. Les va a volver otra vez a decir casi lo mismo, pero ahora de una manera tan elocuente, tan hermosa, donde le dice Jesús a María Magdalena que lo ve y lo reconoce, que no era el hortelano, sino que era Jesús mismo. Le dice, no me toques, ¿por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Eso quiere decir Jesús, antes de presentarse a los discípulos y poder ser tocado, como efectivamente lo hizo Tomás, a Tomás le dijo, ven, sí, Tomás, toca y siente. Ahora le está diciendo a María Magdalena, obviamente no es porque, es que es mujer, no, Señor, es que es María Magdalena de la que echaron 7 demonios, no. Ella está limpia, ella está redimida, ella es una hija de Dios, 100%, sino porque le dice, aún no he subido a mi Padre, pero le aclara que ella ahora va a ser la mensajera de este mensaje que va a mandar a sus discípulos. Mas ve a mis hermanos y diles, escuchen las palabras, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hace las dos relaciones, de que Él no deja de ser nuestro Dios, pero a la vez va a ser nuestro Padre. Que Él empieza primero, le dice, antepone la palabra Padre antes que Dios. Le dice, subo a mi Padre. ¿Era Padre de Jesús Dios? Por supuesto.
pero ahí los conecta, los engancha. Escuchen, subo a mi padre y a vuestro padre. Y si él es tu padre y es vuestro padre, ¿qué somos entonces nosotros? Hermanos. Bueno, entre nosotros sí, hermanito, qué lindo que somos hermanitos. Una belleza de hermanos que tengo. Pero ahora Jesús es mi hermano. Y dice la Escritura que Jesús se convierte en nuestro hermano mayor, a quien Dios le da toda honra, toda gloria y todo poder. Amén. Entonces esto para mí es una de las revelaciones más grandes. Cuando yo, wow, digo yo, qué rico. Eso me hace acuerdo, eso me vuelve a centrar, me vuelve a poner en la posición de ir y hablarle como padre a mi Dios. No deja de ser Dios, no dejo de respetarle, no dejo de honrarle, porque es mi, pero que es Dios. Pero a la vez, el hecho de que le llamo padre, sé que un padre bueno, como lo es él, ¿no es cierto? Un padre generoso, como lo es, un padre eterno, como lo es. Me salvé de que no me cayera de este lado. Como lo es, ¿no es cierto? Pues ahí está Dios poniéndose en esa posición con nosotros, ¿no? Una posición de padre. Maravilloso, maravilloso esto que está. Quizá aprovecho para decirles que como hemos estado en el Día del Padre, ¿no? Unos amigos de antaño, que en realidad yo no era muy amigo de las hermanas de mi amigo, que sí era mi amigo. Él tenía dos hermanas mayores y una menor. Él era mi amigo, el varón. Pero una de las hermanas acaba de subir en el Facebook la foto de su papá, que ya falleció, ¿no es cierto? Y ella habla un poquito muy bonito de su papá. Pero cuando yo le veo, me recuerdo, porque era el papá de mi amigo. Resulta que cuando nosotros estudiamos y jugábamos básquetbol, él había sido seleccionado nacional de básquetbol. Y como su hijo este era parte de nuestro equipo, entonces él dijo, yo lo voy a entrenar. ¡Wow! Y por eso resultamos siendo un buen equipo, ganamos campeonatos y todo, porque no fácilmente alguien iba a tener un entrenador que había sido no solo entrenador, sino que basquetbolista de la selección nacional, pues eso nos inspiraba. Pero ¿sabe qué? El hombre era tenaz, era alguien que se ganaba a todo el mundo. Yo lo admiraba. En aquel tiempo yo siempre admiré a mi padre, pero yo estuve distante de mi padre a causa del trabajo de mi padre. Él se tuvo que ir lejos y lo veíamos cada 15. Y a veces cuando eran vacaciones, que a veces sí me iba donde mi papá, a veces yo me iba a la casa de mi amigo porque ellos tenían una hacienda. Entonces me iba a la casa de mi amigo y yo pasaba con el papá de mi amigo. Yo le veía cómo actuaba, yo le veía lo que decía, lo que hacía. Él nos llevaba a su finca en su auto. En aquella época un Mercedes-Benz, pues era un Mercedes-Benz. Y yo con mi amigo íbamos ahí. Y él era, no solo era un entrenador, sino que nos daba ejemplo. Nunca le vimos hacer algo incorrecto. Y aparte de eso, nos chequeaba cómo jugábamos el ajedrez. Y teníamos un ajedrez con pines, con pines y teníamos otro que era con imanes, de tal manera que en el carro podíamos ir jugando el ajedrez. Y él iba chequeando para ver cómo íbamos y todo. Era genial, yo era orgulloso. Él lo consideraba él mi héroe. Y aproveché ahora para poner una nota debajo de la foto de él y contar un poquito de esta experiencia que tuve con él, para que las hijas, si no recordaban, por lo menos recordaran que yo había disfrutado al papá de ellos. Es decir, uno puede disfrutar a otro, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, yo sí me siento cómodo con fulano, con sultano, porque tiene ese carisma. Y bueno, todos necesitamos siempre una figura con la cual acercarnos y pues, por supuesto, debemos de ser esa figura para los demás. Debemos abrir la oportunidad para otros que quizás necesiten tener esa figura. Amén. Entonces, el nombre de este señor se llamaba Jorge Rosal, ¿sí? Y el nombre, sí, Jorge Rosal. Y el nombre de mi amigo, obviamente, se llamaba Jorge también, pero era Jorge Fermín Rosal. Era mi amigo que hace ratos que no le veo, pero que les quiero mucho. Bueno, veamos otra escritura. Quiero que sepan que cuando más se vuelve a hablar de la palabra Padre a Jesús, se siguió hablando. Cada vez que terminaban una carta,
apostólica siempre mencionaban nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mencionaban a ambos, dándole la honra y la gloria. Veamos lo que dice 2 Corintios 1:12, cómo arrancó la carta apostólica de la segunda de los Corintios, la segunda carta que iba dedicada a ellos. El apóstol Pablo, que escribe, que está bien documentado que fue Pablo, empieza diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mire cómo él tenía presente. Bueno, si alguien conoció a Dios como Padre, Pedro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pudo haber sentido cómo él fue restaurado gracias a Jesucristo y al amor de Cristo como Padre para con él, que no le separó y le tomó en cuenta ese pecado horrible que pasó con él, sino que le da la gracia de perdonarlo y de ponerlo para que dirija la iglesia los primeros meses hasta que Jacobo asumió el liderazgo. Y dice aquí, Padre, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que cuando usted y yo nos dirijamos a Dios, sí, honrémoslo, respetémoslo, pero no se olvide que es su Padre. Aprovéchese en un sentido correcto del Padre. Vaya, y cómo le gustaría a usted, si es padre, a usted si es mamá, a usted si es hija, cómo le gustaría relacionarse con ese personaje llamado Padre, ya sea porque usted es el padre o porque es el hijo. Pues a mí me gustaría ese cariño, ese amor, poder llegar a abrazarle, poder llegar a estar en su regazo, poder llegar y darle un beso, ¿no es cierto? Pasar tiempo juntos y escucharle sus historias. Alguien dirá, pues las mismas. A veces toca, las mismas historias. Pero el gusto de poder oír a papá y poder estar con él. Ahora hágalo con Dios. Vaya y acérquese confiadamente, como dicen, a su regazo, abrácele y reciba sus mimos. ¿Cuánto les gustan los mimos? ¿Ah? Los mimos, los papás a veces no son tan cariñosos como las mamás, pero hay papás que sí. Y hay papás que nunca han tocado a sus hijos porque dicen, no, es varón, le voy a hacer daño. ¿Cómo va a creer? Todo lo contrario, los hijos necesitan un abrazo, un mover la cabeza y todo. Yo recuerdo que cuando aquí estábamos con mi hijo mayor y él estaba yendo allá de bachiller, ¿no? Y yo le llegaba a recoger a un lugar y los amigos estaban ahí. Mi hijo llegaba y nos abrazábamos y nos dábamos besos. Pues para nosotros era normal. Lo que no nos dimos cuenta es que después le hablaban a mi hijo. Vos todavía le das beso a tu papá. Se dan beso con tu papá. Sí, dice mi hijo. Y yo creo que lo voy a seguir haciendo siempre. Y siempre que nos vemos con los hijos hasta el día de hoy, hay un beso, ¿no? Un beso que recibo o un beso que doy. No es solo venga, hijo, bese a su padre, sino que un padre que también besa a su hijo. Con el Pancho me doy de beso yo. ¿Sí o no, Pancho? ¿Por qué? Porque tenemos esa relación, ¿verdad? Esa relación que no podemos hacer con todos, porque hay lo que se conoce en la Biblia como el ósculo santo, el beso santo que nos podemos dar de hermanos. Pero aquí viendo el tema de esa relación de padre, ¿no? Cómo aparece 2 Corintios 12. Filipenses 1:2 dice, así arranca Filipenses: gracia y paz a vosotros de Dios Padre. ¿Quién es el que está otorgando la gracia? A nosotros, Dios Padre. Y por supuesto, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Qué hermoso esa conjugación de tener al hermano, que es nuestro pana, al amigo que ha sido Jesús, que dijo que va a ser nuestro amigo, a su corazón de misericordia, y a Dios como el ente que encierra todo, el Dios que es el Dios poderoso, tenerlo de nuestro lado. Estamos hechos, hermano. Estamos hechos. ¿Qué más queremos? Solo que a veces se nos olvida que esta no se convierta que tal vez esta manera de orar, esta forma de decirle Padre Nuestro, no se convierta en una forma religiosa. Cuidado, porque es la tendencia humana de decir las cosas por decir, por soltarlas, ¿no es cierto? Oremos, sí, Padre Nuestro, Padre Celestial, y ahora estoy más pensando, hago la introducción,
Sí, ahora qué le digo, no estoy aquí enfrente de todos orando. O solito, ¿qué le pido? ¿Qué pedir? Como que si solo vamos al Padre a pedir, no estamos a disfrutar. Pero que nosotros siempre veamos que la introducción a las palabras de las cartas apostólicas, gracias, no es solamente una mera introducción, no la leamos así, pasemos por él. ¿Se recuerdan cuando predicamos de la famosa genealogía de Jesús? Que alguien diga, ¿y qué vamos a predicar de la genealogía? Encontramos cosas maravillosas. Esto no es tan rígido como la genealogía, pero podría hacerla de nosotros, podríamos hacerlo un acto religioso. Un acto religioso que se convierte en una mera manera de hablar. Ya ni siquiera será tomado en cuenta, porque bueno, no es que está solo haciendo el Padre Nuestro, como lo decíamos. Y peor si nos íbamos a la Iglesia Católica, nos ponían 10 Padres Nuestros. Ah, yo digo 10, no tanto, dice, no, yo no me portaba tan mal, ¿no es cierto? Y entonces decíamos, y los muchachos salían a jugar, porque yo recuerdo que íbamos con el colegio. ¿Y vos por qué te tardaste? Es que me pusieron como 8 Padres Nuestros. Pero eso sí, con tal de ir a jugar, uno lo decía a toda velocidad, ¿no, Juanjo? Ajá. Entonces, ahora cristianos, ore por los alimentos, al paso, como que digo, que ahora me pidieron a mí. No, pues esté consciente de lo que está haciendo, está yendo al Padre, está teniendo la comunión de la mesa con Él, a la mesa del Rey, ¿se recuerdan? Que lo vimos. Es decir, no nos podemos decir. Y Filipenses así arranca. ¿Y cómo cierra Filipenses? Y cierra diciendo al Dios y Padre de nuestro Señor, al Dios y Padre nuestro, dice, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo empezó? Ya lo teníamos acá. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cierra, este es Filipenses 1:2, y cierra con el 4:20. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Háyase, es la manera reglamentaria de hacer una carta y cerrarla. Señor fulano de tal, así arrancamos las cartas, ¿no? 2 puntos, presente, con sus más, y allá usted ya sabe cómo el abogado redacta una carta, ¿no es cierto?, para que retoma. ¿Y cómo cerramos? Dando gracias por la atención a la presente. No digo que sí hemos escrito una que otra carta, sino por lo menos la hemos leído. Aquí otra vez no cerremos con el fácil religioso forma de hacerlo como cristianos religiosos, sino que hagámosla conscientes. Disfrute esta al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, así sea, Señor. A ti sea la gloria, a Dios, nuestro Padre, a Él. Otra vez, entramos conectados con Dios como Padre y salimos conectados de Dios como Padre. Y nosotros, por supuesto, los hijos. ¡Wow! Entonces, el Padre Dios tuvo a bien habernos dado a su Hijo único. Ahí sí que al unigénito, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó, porque de tal manera nos amó el Padre que dio a su unigénito Hijo para que Él muriera por nosotros, ¿sí? Para que todos los que en Él creamos tengamos vida eterna. Es decir, el Padre dio el mejor regalo del cielo a su unigénito Hijo para después hacerse de muchos hijos. ¿No es cierto? Con Cristo el Señor se hizo de muchos hijos. Dice el número 20, en Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Es decir, Jesús, nuestro hermano, nos asigna como el Padre le asignó a él, es decir, tenemos la asignación del Padre también. ¿Sí o no? Maravilloso. Bueno,